Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo, y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos les respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, y otros alguno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él. Y comenzó a enseñarle que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes, los escribas, y debía ser condenado a muerte y resucitar 3 días después. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, le respondió, diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús, llamando a la multitud, junto con sus discípulos, les dijo: el que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo y que cargue con la cruz y que me siga. Porque el que se quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí y por la buena noticia, se salvará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. El Evangelio de Marcos de este domingo nos relata un momento de la vida pública de Jesús. El texto nos sitúa junto al Señor y sus discípulos, caminando hacia un poblado a las afueras de Galilea. Hagamos un esfuerzo por seguir la invitación del evangelista, poniéndonos también nosotros en el camino. Acércate al Señor y a sus compañeros. ¿Qué oyes? ¿De qué hablan? ¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? Si bien no se nos dice que venían conversando, lo cierto es que mientras caminaban, Jesús le pregunta acerca de su propia identidad. ¿Quién dice la gente que soy? Pregunta que en un principio no compromete la opinión de sus discípulos, que responden a una sola voz. Algunos dicen que, pero el Señor va más allá, como si deseara acercarse a la profundidad de sus corazones. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy? El único que toma la voz es Pedro, confirmando frente a todos: tú eres el Mesías. Y tú, que también vienes caminando junto al Señor, ¿quién dices que es Jesús? El Evangelio nos cuenta que el Señor, invitando a callar a los suyos, comienza a enseñarle con claridad lo que le iba a suceder. Jesucristo, frente a sus amigos, manifiesta el camino de su Pascua. Una vez más, es la figura de Pedro la que sale a escena, conduciendo al Señor aparte. Separándolo del grupo, lo lleva a un lugar oculto y allí lo reprende. ¿Cómo se explica esta reacción del hombre, que hace un momento había confesado a Jesús como el Mesías? ¿Qué habrá pasado por el corazón de Pedro? ¿Qué habrá sentido? No sabemos qué fue lo que Pedro le dijo a Jesús, pero sí queda claro cuál fue la reacción del Señor, que dándose vuelta miró. Primero, miró a sus discípulos, es decir, que Pedro también estaba con ellos. Recién allí viene la respuesta del Hijo de Dios: retírate, ven detrás de mí, Satanás. ¿A quién desafía Jesús si no es al mismo Pedro? El Señor reta a aquel que es capaz de enturbiar y entristecer el corazón de los hombres con falsas razones, a aquel que entrando con temor en el corazón de Pedro lo confunde, haciéndole creer que es él quien marcha delante del Señor. Es al mismo Satanás a quien Jesús increpa diciéndole: tú no irás delante de mí,